¿Qué diferencia hay entre pandemia y endemia? Sí, como te decía, está relacionado principalmente al área geográfica y al número de personas infectadas en este caso. Ujú. Nosotros hablamos de pandemia cuando hay epidemia presente en tres continentes, ¿no? Bien. Ya cuando hay, por ejemplo, epidemia en Asia, en Europa y en América, ahí hablamos, o la OMS ya define una pandemia, lo cual requiere también una serie de medidas de logística y Ujú. de tratamiento de ese tema. Cuando nosotros hablamos de epidemia, solamente nos estamos refiriendo a un aumento de casos Ujú. en un área geográfica, en un tiempo determinado. Como por ejemplo, nosotros en los meses de invierno tenemos la presencia de influenza Claro. todos los inviernos y si el número de infectados es lo que nosotros esperamos habitualmente para ese año, hablamos de los pacientes de la endemia, digamos, son el número de personas infectadas que nosotros sabemos que van a venir cada año. Ahora, si ese número de pacientes se incrementa en forma significativa, entonces ya salimos del término de endemia y pasamos a epidemia. Lo que quiso decir el ministro es exactamente eso. Ujú. Estamos en una pandemia actualmente porque tenemos muchos casos de COVID en más de 3 continentes, Sí. pero si este número de pacientes que venimos teniendo en Córdoba se mantiene por este tiempo, vamos a pasar a tener una endemia, o sea, un número determinado de casos de COVID en determinado tiempo, entonces eso también, digamos, tiene una implicancia política porque se determinan recursos y personal y elementos para hacer frente a la endemia. Bien, No sé si perfecto. quedó claro. Sí, sí, excelente, Leonardo. Hablando de los números, también el ministro Cardoso habló que Córdoba es una de las provincias con más baja mortalidad por esta patología. ¿Ustedes como infectólogos tienen algún número? ¿Es así como lo dijo el ministro y lo demostró? ¿Córdoba es una de las provincias con baja mortalidad? Sí, exactamente eso Ujú. nosotros venimos comparando hace tiempo. En realidad Córdoba tiene una mortalidad Sí, de lo que está publicado a nivel internacional en el límite inferior del caso, digamos. bien, Tenemos un porcentaje de fallecidos que está dentro de lo esperado, no es una mortalidad alta, pero bueno, son números, ¿no es cierto? Cada persona que fallece es un mundo y bueno, ujú, uno sigue los números para saber si se está trabajando bien, si hay que hacer alguna claro. corrección o algo. Y afortunadamente los números nos favorecen, pero bueno, cada paciente que fallece es un mundo para nosotros. Sí, sí, seguramente. Doctor, también hablando de lo que la verdad hablan muchos, de la tercera ola. Llega la tercera ola, hemos pasado la tercera ola. ¿Qué pasará en estos meses, por lo menos en la provincia de Córdoba y en la República Argentina? Y yo creo que si se habla, se habla de una Mm. cuarta ola, porque creo que ya pasamos la Sí, tercera. sí, sí, que ya hemos pasado, pero ¿qué Cuando, pasará en esos meses que el ministro Cardoso habló de que en 5 meses podríamos, digamos, cambiar la situación? ¿Será así o los contagios serán masivos a partir de esta cuarta ola o tercera ya en término, digamos, finalizando? sí, sí, te digo que, bueno, depende de varias Sí, situaciones y variables, ¿no? Como ya la vacunación es importante, ya hay muchas sí, personas con por lo menos 3 dosis, uno espera de que pueda haber algún aumento en el número de infectados en los meses de invierno, que es donde nosotros habitualmente esperamos que las infecciones respiratorias aumenten, sí. pero va a depender de la aparición de una nueva variante y otras circunstancias por ahí que exceden a la provincia de Córdoba o Argentina, por ejemplo, el tema de la guerra y todo eso, la circulación de gente, los desplazados, todo eso puede hacer surgir una nueva variante y bueno, eso no lo podemos predecir todavía, son riesgos que pueden suceder. Lo que nosotros queremos es que, bueno, se mantenga estable el número de infectados, que se vuelva una infección endémica, o sea que probablemente tengamos números de pacientes por mes, pero que no vuelva a saturar o llegar. Nosotros acá en Córdoba también estuvimos bastante bien, no tuvimos desbordados con los pacientes, estuvimos al borde de la saturación, pero después afortunadamente
la situación se dio. Esto te lo digo porque yo estoy trabajando en el Hospital Rawson, en la terapia intensiva, y bueno, conozco de adentro cómo fue o cómo se vivió el tema de la segunda y tercera ola. Bien, y hablando, usted hablaba de distintos tipos de gripe o lo que pueda llegar a pasar. Justamente en estos momentos es el momento, o en abril, son los meses también donde llega la gripe. ¿Cómo diferenciar, Doc, si es gripe, si es COVID? ¿Cómo podemos hacer? Porque la verdad que ha aumentado mucho el caso de personas en estos días con gripe, sobre todo aquí en la zona. Sí, en realidad diferenciar clínicamente una de otra es difícil. Uno puede hacer por ahí una diferencia o acercarse al diagnóstico si la persona que concurre convive con un paciente confirmado de COVID, pero si no los síntomas son muy similares. Nosotros los denominamos a todos como enfermedad tipo influenza, donde está la influenza, el virus respiratorio, COVID, etcétera. Entonces, bueno, la única forma de saberlo es testeando. Testear para COVID y testear para influenza. Actualmente en algunos hospitales de Córdoba se está haciendo el monitoreo tanto de COVID como de influenza y otros virus respiratorios para ver cómo se está moviendo, cómo se está comportando la influenza, en el cual ya estamos en época de realizar la vacunación, ¿no es cierto?, entre los meses de marzo a abril, porque habitualmente fuera de la pandemia nosotros en invierno tenemos un aumento del número de casos de gripe, entonces, bueno, tenemos que testear para ver cómo se mueve y obviamente vacunar contra la gripe también. También la importancia de esa vacuna, Doc, porque por allí algunos, por lo menos también en esta zona, la tercera dosis la están dejando de lado. Hay que recordar que es muy importante colocarse la tercera dosis de la vacuna de COVID, pero también en estos meses, como decía usted, de marzo y abril, colocarse la vacuna de la gripe, le decimos nosotros. Exactamente, Sí. muy importante porque con COVID se demostró que hay que mantener un sistema inmunológico robusto, o sea, con muchos anticuerpos para de alguna forma reducir la probabilidad de infección, porque tampoco la evita el 100%, pero su mayor impacto lo tiene en no hacer formas graves. O sea que probablemente por ahí COVID me puedo agarrar, pero no voy a terminar internado en la terapia intensiva. Eso es lo importante. Exactamente. Es lo mismo que la gripe. La vacuna de la gripe tiene la misma característica. Bien. Gracias, doctor. Ha sido muy claro, muy atento como siempre y gracias por estar aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Ojalá que volvamos a hablar por buenas noticias en 5 meses, que todo esté mucho más tranquilo. Esperemos Gracias. que así sea. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Bien, allí estaba el doctor Leonardo Marianelli, infectólogo, hablando un poco y diferenciando lo que es pandemia y endemia. De 3 a 5 meses, reiteramos, el ministro Cardoso dijo que podríamos ingresar a una endemia y también recordó la importancia de la vacunación. Hay pocos casos, hay una baja de casos en la provincia, la importancia de la vacunación, tanto del COVID como de la gripe. Así que, por favor, a la gente que no se ha colocado la tercera dosis de COVID, asista tanto al hospital como a las farmacias, en este caso en la ciudad de Morteros, para la colocación. Es muy importante para que podamos atravesar lo que se viene de la mejor manera posible.